Primero, antes que todo, quería darle gracias a Dios porque ya tenemos a Rey por aquí de nuevo. Gloria a Dios. ¿Seguiste bien de los dos y de los otros? De los que... porque ella, esto de ti para que te vean los que no te conocen, los que no la conocen, James, ella vino hace como 2 años, 1 o 3, no me acuerdo cuánto atrás, y oramos y el Señor la sanó con una palabra de conocimiento tuvo de que estaba sanando a alguien del colon. Y desde ese día, hace como 2 o 3 meses, no sé, más, quedó completamente curada. ¿Tu hija siguió perfecta bien de la cruz? Sí. Pues en el anterior ¿ese fue el anterior? Sí. En el anterior, su hija, que desde los 3 años ha padecido de problemas de cáncer, la han operado varias veces. En el 2014, creo que fue el 15, tuvo un tumor en el cerebro y cuando ya tenía fecha de operación, Dios la sanó y no tuvo que operarse. Después le salieron 2 en el oído y en la tiroides, la palabra. No, pero en la de la tiroides fuimos al médico y estaba sorprendido porque era 1.0, ahora está 0.8 y el otro era 0.8, ahora está 0.6. Es decir, que el Señor está reduciendo y consumiendo su cáncer para la gloria de Dios. Y sin ningún tratamiento ni nada, porque ella no se ha hecho nada, solo con oración y el poder de Dios. Y ese día, ella por esos tratamientos ha padecido de la columna, tiene osteoporosis. La osteoporosis, entonces los huesos se le van reduciendo y van comprimiendo toda la columna. Pues ella aquí, que vino con mucho dolor en el ayuno anterior, el Señor la sanó a través de una hermana que estaba sentada por aquí, y yo hablé sobre los dones y carismas, que voy a hablar hoy más específicamente y más profundamente, para que todos nos empiecen a practicar. Y su hija quedó sana completamente de la columna vertebral. Y así con muchos más. Son algunos de los tantos testimonios. Pues bueno, vamos a entrar ya en el tema que nos concierne hoy. Y ante todo quería preguntar, ¿piensan ustedes que Dios mandó a la iglesia a predicar al mundo y a expandir la fe así simplemente por el buen deseo, por el cariño, por la fe que tenemos? ¿O nos equipó con algo para eso? Con el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué nos da? Sus dones y los carismas. Dones y carismas. Es decir, si nuestra misión en la iglesia se está basando en mis cualidades, capacidades humanas simplemente, o en mi esfuerzo, no voy a tener el resultado que espero. Solo si lleno del Espíritu Santo, activo las gracias, dones y carismas que el Espíritu Santo me da, podré ser efectivo en la evangelización y en el crecimiento de la iglesia. Quiero hablar de esto porque, tristemente, con muchos años, en muchas situaciones, en muchos sitios, en muchas parroquias, en muchas iglesias, hay muchas personas trabajando mucho con sus propias fuerzas. Trabajando mucho con sus propias capacidades, sin contar con el poder del Espíritu Santo. Y a veces el resultado es muy pobre o nulo. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con nuestras propias fuerzas. Jesús dijo en los Hechos de los Apóstoles: esperen a que llegue, a que venga la promesa, que venga el Espíritu Santo, y ahí recibirán poder para entonces evangelizar al mundo. No es la buena voluntad, porque ellos tenían buena voluntad desde que vieron a Jesús resucitar, de salir. Jesús dijo: no solo la buena
y sean revestidos del poder de lo alto. A veces nosotros empezamos de atrás para adelante. Queremos hacer y el poder que venga después. Si viene. Pues no. Jesús dice, para tú ser un apóstol, un evangelizador productivo, eficaz, tienes primero que ser lleno del Espíritu Santo. Otro punto. Hay muchas personas que dicen, yo estoy lleno del Espíritu Santo porque lo recibí en mi bautismo, en mi confirmación, y si es un ministro ordenado, en su sacerdocio o diaconado. Sí, todos recibimos en el bautismo y en la confirmación el Espíritu Santo. Eso no significa que el Espíritu Santo no tenga a nosotros. Porque pasó una vez, decía un cuento muy famoso en la renovación, que unas señoras se acercaron y le dijeron al párroco de su iglesia, padre, vamos a orar para que reciba el Espíritu Santo. Y el sacerdote le dijo, no, yo tengo el Espíritu Santo desde el bautismo, la confirmación y mi ordenación sacerdotal. Y una de las señoras, muy astuta, le dijo, pues entonces que se note. Quiere decir que no importa que usted lo haya recibido, no importa que usted lo tenga, lo importante es que Él te tenga a ti. No importa que Él esté ahí como un adorno, no. Lo que importa es que sea Él el que te indique a cada instante qué hacer. Por tanto y demás, lo principal que veníamos hablando hace un rato con el tema del silencio es la escucha. Señor, ¿por dónde tú quieres que vaya la cosa ahora mismo? Porque yo puedo tener muy buena intención. Yo me puedo parar aquí a hablar o a alabar. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno. Pero a lo mejor no es lo que Dios quiere en ese instante. Y el Espíritu Santo está soplando por un lado y yo estoy llevándolo para otro. ¿No les ha ocurrido eso? ¿No lo han visto? Una gran asamblea, todo el mundo está en la alabanza, en la adoración profunda, y de repente llega alguien y dice, bueno, ahora ya vamos a parar porque... Sí, dice. ¿Y dónde está la docilidad? El Espíritu Santo está hablando a través de lo que está haciendo en su pueblo. El pueblo va por un lado y tú vas para el otro contrario. Vas contrario, ¿por qué? No es porque haya maldad, no es porque es, sino porque falta escucha. Docilidad al Espíritu Santo. No todo lo bueno, y de eso vamos a hablar en todos los carismas, no todo lo bueno es exactamente lo que Dios quiere en ese instante. Bueno, vamos a leer, para empezar y como base de esto, la primera carta a los Corintios, capítulo 12, del versículo 1 al 14. Los dones espirituales y armonía. Ahora, hermanos, les recordaré lo siguiente respecto a los dones espirituales. Cuando aún eran paganos, se volvían frenéticos ante sus ídolos inertes. Ahora les digo que ninguno puede gritar, maldito sea Jesús, si el Espíritu es de Dios. Y nadie puede decir Jesús es el Señor si no es con un Espíritu Santo. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo y en todo. La manifestación del Espíritu Santo que cada uno se le da es para provecho común. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el Espíritu, a otro el don de la fe por el Espíritu, a otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros y a otro profecía
profecía, a otro reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu, a otro hablar en lenguas, a otro interpretar lo que se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu que da a cada uno como quiere. Palabra de Dios. Ok, era el 14, pero no importa, lo de abajo lo que dice es que el cuerpo es uno y que tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Palabra de Dios. Pues quiero señalar varias cositas aquí y después entrar ya más profundo en el tema de los carismas. Porque a mí me gusta más la palabra, la traducción de Jerusalén o la Biblia católica, que la latinoamericana, porque la latinoamericana lo habla como don. Y la Biblia de Jerusalén y la Biblia católica hablan de carismas, y otras como también dice carisma, otras versiones. Me gusta más esa palabra porque carisma significa gracia en acción. La palabra charis es la gracia de Dios, es el poder de Dios. No es simplemente un don natural con el que yo nací. Ay, mira qué lindo, Damián canta de niño, mira qué lindo, el niño canta, tiene el don de cantar. No. Mira fulanita, qué bueno, ella tiene un don para pintar muy lindo y pinta muy lindo. No. Sí, son dones naturales, son capacidades intelectuales o de destreza, pero no son un carisma. ¿Cuándo un don es un carisma? Cuando está potenciado, es decir, viene con el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Es decir, yo puedo cantar muy bien, y ustedes lo deben haber experimentado, por ejemplo. ¿Cuántas iglesias ustedes no han ido que la persona canta muy lindo, profesionalmente? ¿Sí o no? Pero no le llega al corazón a nadie. La voz es bella, está interpretado perfectamente hablando desde el punto de vista musical. Sin embargo, usted se está tan frío y todo el mundo se está tan frío como entró. ¿Sí o no? Ahí hay un don natural, pero no hay un carisma. El carisma está cuando ese don natural yo lo pongo al servicio de la iglesia y provoca una reacción en la vida de las personas, porque no soy yo, es el Espíritu Santo a través de mí. Entonces tenemos que poco a poco ir creando esa cultura en la iglesia, porque hay muchas iglesias que tienen músicos muy buenos sin fe, pagados. No porque tengan fe están cantando y se les paga, no. Se les paga para que vayan a cantar si no vienen a cantar. Muy diferente. Entonces, si queremos que la gracia y el poder de Dios llegue a los corazones de las personas y llegue y actúe y obre, tenemos que empezar a buscar que el Espíritu Santo use los dones naturales, los convierta en carismas, pero no solo eso, vamos a hablar de la lista oficial que habla aquí San Pablo. Hay una sola cosa que quiero, varias cosas que quiero señalar de este texto. Primero, ¿para qué son los carismas? ¿Para qué ustedes creen que son los carismas? Para que digan, ay, mira qué lindo hijo. Para la evangelización, para el crecimiento de la iglesia. En otra parte, en otro texto, San Pablo habla de otros carismas, en donde leemos específicamente, y dice, si es un crédulo y está hablando la gente en lengua como que no entiende nada,
Sin embargo, llega un incrédulo y Dios da el don de profecía y le revela las cosas secretas del corazón de esa persona va a caer como, wow, ¿cómo saben eso? Y la gente se convierte, también se convierte a través de los signos y prodigios. La gente, ¿cuál es, se puede decir, lo más efectivo a la hora de evangelizar? Que la gente vea a Dios actuante, no un Dios histórico, no un Jesús de hace 2000 años, sino un Jesús que está vivo hoy, aquí, y que tiene poder para liberarte y sanarte de tu problema, ¿sí o no? Yo una vez explicaba y preguntaba, hay muchas personas, porque todos los carismas, según San Pablo, más adelante, en el capítulo 13, habla que todos los carismas están centrados y dirigidos hacia el amor, o se ejercen desde el amor. Y mucha gente me dice, no, más importante es el amor que los carismas. Y yo diría, esa no es la manera de formularlo, porque no se trata de confrontar al amor con los carismas, se trata de ejercer los carismas con amor. Porque ¿qué mayor amor hay? Le pregunto, ¿quiénes aquí están enfermos? Levante la mano los que están enfermos, que tienen algún problema. ¿Usted? ¿Más nadie está enfermo? Ok. A los que están enfermos, ¿qué hay mayor manifestación del amor y el poder de Dios hacia usted y de la iglesia, que yo vaya y le diga a usted, mire, le voy a llevar comida o la medicina que necesita, o le voy a acompañar al hospital, o le voy a cuidar en el hospital, cosas muy buenas, ¿verdad? Y que todos de alguna manera hacemos? Eso es muy lindo, muy bello, pero díganme si eso manifiesta más el amor de Dios, si yo voy a donde está cada uno de ustedes, oro por ustedes y Dios los sana. ¿Qué ustedes prefieren? Que yo vaya al hospital a cuidarlo, le lleve medicina, le lleve comida, le diga, ay, nosotros te acompañamos del sufrimiento, o que yo vaya, ore por ti y Dios te sana. ¿Qué tú prefieres? Los enfermos, ¿qué prefieres? Que se sanen, ¿verdad? Entonces no hay mayor amor, entonces, que ejercer los carismas con amor. Si usted usa los carismas en el amor, todo el mundo va a preferir el carisma de amor al servicio que usted pueda brindar yendo a visitarlo, a no ser que alguien esté tan feliz con su enfermedad que diga, yo no quiero curarme, pero que yo sepa, son muy pocas las personas en el mundo que dicen, yo no me quiero curar. La gran mayoría de las personas dicen, yo me quiero curar. Uno sirve, uno ayuda, uno acompaña, uno visita el hospital hasta que Dios lo sane. Uno ofrece el sufrimiento hasta que Dios te sane. Hay un punto, no quiero desviarme del orden que tiene San Pablo, pero ya que me vino a la mente quiero tocarlo. Mucha gente dice que Dios te sane si es su voluntad. ¿Ustedes lo han escuchado? Sí. ¿Ustedes creen que la voluntad de Dios es que usted esté sano o enfermo? Entonces, ¿por qué lo ponen en duda? Pero aparte, si usted está diciendo eso, que Dios me cure, si es su voluntad, y usted no cree, usted cree que esa enfermedad es para sufrimiento y para que usted crezca, ¿por qué va al médico? Contrario a la voluntad de Dios. Porque si usted está convencido de la voluntad de Dios, que usted está enfermo y ofrece ese sacrificio, usted no debe ir al médico. Porque usted entonces estaría contradiciendo la voluntad de Dios en su vida, ¿sí o no? Vamos al médico, ¿por qué? Porque estamos convencidos de la voluntad de Dios que estemos sanos. Y vamos a buscar todos los medios posibles para estar sanos. Sea el médico, sea la oración, sea el don de sanación, sea lo que sea. Pero esa mentalidad que a veces tenemos, pesimista o de falta de fe, de que no, es que esta enfermedad Dios me la mandó para que lo ofrezca por fulano. Sí, mientras usted no se sana, ofrezca. Pero el objetivo final es la curación. De hecho, muchas personas ven la muerte como el final. La muerte sería la sanación total de todo problema o sufrimiento. A veces dicen, Dios no me escuchó porque se me murió no sé quién. Al revés, lo liberó completa ya de los problemas de esta vida. De levantarse a las 5 de la mañana, de tener que ir a trabajar, de tener que buscar dinero que no hay, de pagar la renta, de pagar el carro, de pagar esto, que si esto, que si aquello, que si los dolores, que si el jefe.
usted tiene la mentalidad del mundo donde la muerte es el final, sí, para usted Dios, no me escuchó, se me murió familia. Pero cuando usted cree que Jesucristo venció la muerte, que está resucitado, y por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, usted y yo vamos a resucitar con Él, la muerte es la sanación perfecta y total. Entonces, vamos a seguir, porque eso me salí de lo que iba. La iglesia, ¿qué dice de los carismas? ¿Han escuchado algo alguna vez de la iglesia hablando de los carismas? Pues el catecismo de la Iglesia Católica enseña que los carismas son gracias. Les voy a leer exacto el número 2003 del catecismo de la Iglesia Católica. Dice: la gracia es, ante todo y principalmente, el don del Espíritu, aquí, que nos justifica y nos santifica. ¿Qué es la gracia? El don del Espíritu, que ¿qué hace? No es por nosotros solos, es el Espíritu Santo. Pero la gracia comprende también los dones que el Espíritu Santo nos concede para asociarnos a su obra. ¿Para qué son los carismas? ¿Y cuál es su obra? La evangelización, la conversión del mundo, el crecimiento de la iglesia. Para hacernos capaces de colaborar en la salvación de los otros y en el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, lo acabo de decir. Estas son las gracias sacramentales, gracias de los sacramentos, y dones propios de los distintos sacramentos, y además son también las gracias especiales, que le llamadas también carismas, según el término griego empleado por San Pablo, y que significa favor, don gratuito, beneficio, cualquiera que sea su carácter, el carisma, a veces extraordinario, como el don de milagros o de lenguas. Los carismas están ordenados a la gracia santificante y tienen por fin el bien común de la iglesia. Están al servicio de la caridad que edifica a la iglesia. Es decir, ¿los carismas son malos? ¿Son buenos? ¿Qué dice la iglesia? ¿Para qué son? Son las herramientas que Dios nos ha dado para edificar la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿y por qué les huimos tanto? Por miedo, por falta de conocimiento, inseguridades. Ahora vamos a ver, si vamos a tratar ese punto un poquito más adelante. Como decía, aquí señala el catecismo gracias extraordinarias. Extraordinaria en este sentido no significa que son para uno o para ciertos santos de la historia de la iglesia y para ti no. Significa que va fuera, sale de lo ordinario. ¿Cuál sería un don ordinario? El cantar, el pintar, el servir, el visitar a un enfermo, o tener esa capacidad de ir a visitar a los enfermos, no sé, tantas cosas que hay, de dar clases, de dar catequesis. Esos serían dones un poco más naturales, más ordinarios. Pero cuando hablamos de dones extraordinarios, no es porque sea para uno u otro o cosas raras, no, es porque implican el poder de Dios actuando a través de ti. Por eso se le llama de dones extraordinarios. Tristemente, muchas personas han interpretado que los dones y carismas son solo para los santos, pero no. La santidad, aunque los carismas, como dice aquí el catecismo, ayudan a la santificación personal y al crecimiento, no significa que el que tenga un carisma es santo. Por eso se han escuchado casos de personas que han tenido bellos carismas y después están envueltas en un escándalo o en una situación que usted dice, pero ¿cómo era posible? Es posible porque los carismas no son signos de santidad. Aunque ayudan y hacen crecer en santidad,
no son signos de santidad. ¿Ok? ¿Claro? Son signos de la acción del Espíritu Santo en la iglesia, eso sí, pero no de santidad personal. Quiero aclarar eso porque a veces en la historia también hemos puesto o idealizado a ciertas personas y le llaman, ay, fulano es santo, él es santo, ¿por qué? Porque ora por los enfermos y se curan. Ay, él es santo, ¿por qué? Porque ora y los endemoniados y los demonios salen huyendo. Y no necesariamente es santo por eso. La santidad va en otras virtudes. En la iglesia habla en los dones y frutos del Espíritu Santo, en los frutos más bien del Espíritu Santo y en las virtudes que uno desarrolla en ese camino de santidad, pero no necesariamente son el carisma. Entonces, es bueno, como decía, desear los carismas, hermanos. ¿Qué dice San Pablo? Quisiera, aspiren a los dones, a los carismas. Mi pregunta, desde que has puesto un pie en la iglesia, no sé cuándo fue, ¿has aspirado tú a los dones y el poder de Dios en tu vida? Bueno, no me lo responda. Es una pregunta para que usted se responda en su interior. ¿De verdad hemos buscado que el poder de Dios nos use? ¿Que el Espíritu Santo nos use? ¿O simplemente vamos a la iglesia a llenarnos, a engordar de enseñanza e información, pero no damos nada? Nuestras iglesias se pasan la vida, los párrocos, pidiendo personas que se brinden a servir. El 5% sirve y el 95% engorda. Tenemos que empezar a poner nuestros carismas al servicio de la edificación de la iglesia. Y estos carismas específicos que habla San Pablo son muy importantes. Hay otras personas que quieren solo hablar de los carismas más ordinarios y del servicio, de esto y de aquello, pero no quieren tocar esto nunca. Sin embargo, estos, como son los que van acompañados del poder de Dios visiblemente, son los que mueven más a la fe y a la conversión a la gente. Entonces, estos carismas, estos dones, hay una cosa muy importante con ellos, y es que han de ejercerse en humildad. Es decir, la persona que los tiene no se puede creer que es mejor que nadie, es simplemente un don que Dios te dio, y como mismo a ti te dio uno, a mí me dio el otro, al otro, es lo que yo siempre decía cuando mi trabajo. Yo soy cantante de ópera, entonces la gente en Europa me caía, ¡ay, el tenor! ¡Ay, no sé qué! Y le decía, oiga, eso es un trabajo igual que otro cualquiera, usted es ingeniero. Pues el mío es cantante y el de usted es ser ingeniero. El suyo es más importante que el mío a veces, porque el suyo trae un desarrollo a la humanidad, que a lo mejor el mío sí trae a nivel cultural, espiritual, pero el suyo para mí es más importante que el mío. Entonces, no piense que porque yo canto, yo soy mejor que usted, o tengo una categoría diferente a la suya, ¿no? Yo soy otra persona igual que otra cualquiera. Como le decía, usted es más importante que yo porque usted es ingeniero y yo simplemente doy entretenimiento y te resuelve problemas de la sociedad. Es decir, usted tiene que ser consciente de que es un don de Dios, pero tampoco caer en la falsa humildad. ¿Cuál es la falsa humildad? Y de eso estamos llenos tristemente en la iglesia. Santa Teresa decía, la humildad es andar en la verdad. Si es verdad que Dios te ha dado un don, ¿por qué yo tengo que decir que tú no lo tienes? Ay, mira, Kiko, que bien tú predicas. Y Kiko, no, yo no sé predicar. Yo hago lo que no. Eso es falsa humildad. La verdadera humildad es yo, bienvenido. La verdadera humildad es Kiko, que bien predicas. Y Kiko decir, gracias al poder de Dios que me ha preparado y me ha dado la cualidad, el don, que te lo puede dar a ti también.
Miren qué diferente. La humildad esa falsa, ay no, y por dentro yo sé que tengo el don, pero ay yo no. Ay fulanita, ahora por mí que tú tienes el don de sanación. No, el que sana es Dios. Y claro, nadie ha dicho que tú sanas. Yo no he dicho en ningún momento que tú sanas. Yo he dicho que tú ores por mí porque yo considero que tú tienes el don de sanación, porque cada vez que tú oras por alguien, Dios lo sana. Entonces, ¿por qué negar la realidad? Eso es falsa humildad. La humildad verdadera de cierta Teresa, repito, es andar en la verdad. Y si es verdad que usted tiene el don, usted tiene que decir, sí, Dios me ha dado el don para el servicio de los demás, que también te lo puede dar a ti. No para que yo me crea cosas, pero tampoco para que las niegue. Atentos porque estamos inundados de falsa humildad. Y usted a veces cuenta un testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de alguien y siempre salta alguien a decir, pero lo hizo Dios. Y yo he dicho que lo ha hecho la gente. En algún momento usted me escuchó decir a mí, me dice yo, ¿por qué usted salta a decir y a recalcar lo hizo Dios? Si eso lo sabe todo el mundo. El burro, cuando iba llevando a Jesús, pensó que las palmas y que las alfombras eran para él. No. Eran para Jesús. Pero el burro caminó por arriba de ella. El burro no dijo, no, Jesús, bájate tú, camina tú. Yo no puedo porque yo no soy digno. Camina tú, yo me saco. Y tú caminas solo por arriba de las alfombras y de las palmeras. Entonces, ahí vemos lo que es la verdadera humildad. Los carismas han de ejercerse en esa verdadera humildad. No negando que usted lo tiene, sino reconociendo que ni usted es mejor que nadie y que como él mismo lo tiene, Dios se lo puede quitar. Si no lo cuida, Dios puede llamar a otra persona a ese ministerio y no ser tú. Los dones son irrevocables en la medida que tú los practicas, los pones en ejercicio. Nunca Dios te lo va a quitar. Lo dice el mismo texto aquel de los que le dieron a los talentos a los hombres. Uno los pusieron a producir y uno le escondió. Si usted lo pone a producir, se le dará más. Pero si usted no lo puso y lo esconde, te lo quita. Y se le quitará todo lo que tiene. Porque no está en que Dios te esté quitando el don. Eres tú que no lo quieres hacer caso, tú no le haces caso, tú no lo usas. Exactamente. Y Dios no obliga a nadie a nada. Dios es un caballero. Jamás Dios va a obligar a nadie a usar un don o un carisma o una realidad. Nunca. Usted en libertad los ejerce. Y tiene que haber, como decía ahorita, una colaboración suya con Dios. Y de eso vamos a tratar de poco, que lo vamos a poner en práctica. Tratar de llevar a la práctica cada uno de estos carismas y que Dios nos regale hoy aquí lo que lo tiene, lo desarrolle y lo ponga en manifiesto. La iglesia desde los inicios es una iglesia carismática. El mismo Papa Benedicto XVI decía que hasta la jerarquía es un carisma. Hasta la jerarquía, porque a veces muchas personas han querido contraponer la iglesia jerárquica contra la iglesia carismática. No. Todos los servicios de la iglesia, aún la jerarquía, son un carisma. La iglesia es carismática desde el principio. Yo pregunto, hay gente que dice, no, porque a mí no me gusta eso del don de lengua, y no me gusta eso de las curaciones, y no me gusta lo de la profecía. Y mi pregunta es, en Pentecostés, ¿habían 120 en el aposento alto, sí o no? ¿Quién estaba junto con los 120? Que era parte de ellos. La Virgen María, ¿sí o no? Si los 120 salieron a hablar de lengua, la Virgen María estaba hablando de lengua entonces también. Si los 120 salieron profetizando, María profetizó también. De hecho, en las apariciones de la Virgen no para de profetizar. Y sigue profetizando. Y el don de sanación, todos los apóstoles no sanación. Y la Virgen en muchos santuarios no para de hacer curaciones. A mí me sanó rezando el rosario un día, en enero de este año. Eso ya conté testimonio a muchos. Bueno, lo voy a contar para los que no lo sabían. Yo no lo sabía. Bueno, lo voy a decir ahora.
Cogí COVID a inicio de este año, al tercer día empecé a orinar sangre y unas amistades empezaron, ¿qué tienes que ir para médico? ¿Qué tienes que ir para médico? Y yo, ¿qué? Si se quita ahorita, ¿qué tienes que ir para médico? Bueno, tanto Dios, es un jueves, llegué y para hacerle el cuento corto, me metieron en una sala. Lo primero fue que Dios me dijo, para que tú veas que yo te traje aquí, y eso es imposible en este país. No se te va a cobrar ni un centavo, ni a ti ni al seguro. Y digo, bueno, Señor, yo espero en esa promesa. Me metieron para adentro, nunca me pidieron el seguro, nunca me pidieron convenio, nunca me pidieron nada. Solo el aire. Me metieron adentro. Yo tenía mucho miedo la primera vez que yo iba a emergencia y por eso tenía ese miedo. Y entro al salón y estaba horas y horas esperando, me pongo a rezar el rosario del misterio luminoso. Cuando yo terminé, me entraron unas ganas muy fuertes de ir al baño. Cuando fui, mi orina era completamente transparente y solté un tanque, todo el líquido que yo tenía acumulado lo solté. Empecé a insistir, por favor, llámame al médico que ya estoy bien, porque eran tantas horas que yo me empezaba a estresar de estar ahí tirado en una cama y que no me atendieran. Viene una enfermera y digo, mire, lo que yo estaba enfermo, ya me sanó, Dios me sanó. Me miraron así, espérame, ahora trae el doctor. Viene el doctor, digo, ¿cómo que te curaste ya? Digo, doctor, mire, yo entré con esta condición, que usted me acaba de hacer análisis de orina, y yo quedé curado después que recé el rosario, en vez de me lo así. Bueno, tú de todas formas tomas estas pastillitas porque tienes una infección gravísima. Y yo, que no, que ya quedé sanado. Sí, pero tú tomas. Me dio el alta, me dejaron ir y jamás me llegó un vino. Como Dios me prometió. Eso es el mayor milagro, más que curarme, yo creo que es. Porque en este país que no te cobren un centavo, ese es el mayor milagro. Pero bueno, yo me fui confiado de que yo estaba ya sano. No tuve más problemas. Hubo un día que me quiso volver y me acordé de Neil Vélez cuando él padecía de aquellos vómitos de sangre y él se declaraba sano y un día le volvió y le dijo, Satanás, no voy a caer en tus mentiras, vete, que yo estoy sano en el nombre de Jesús. Y yo hice lo mismo y quedé perfectamente bien, porque el diablo a veces cuando usted está sano viene a tentarlo de nuevo para que usted vuelva para atrás. Por eso hay muchas enfermedades, muchas personas que se sanan y cuando pasa un tiempo de repente vuelven a ver, pero si ya tú estabas sano, el médico te declaró sano y de repente la misma enfermedad. Porque a veces caemos en la tentación del diablo de empezar a dudar. Tengo muchos testimonios que contar, pero no voy a contar por eso. Bueno, voy a contarlo rápido. Es que a mí los testimonios me interesan mucho y son muy importantes. En el año 94, yo estaba en una iglesia y un padre mexicano hizo una misa y me dijo, en la acción de gracias, haz oración por los enfermos. Ahí había un seminarista. Él padecía de una rodilla y en eso hubo una palabra de conocimiento que yo dije, el Señor está sanando a una persona de un problema en la rodilla. Él, como nunca había nada carismático, no le gustaban estas cosas, se quedó callado. Pasó el tiempo y llegó su ordenación diaconal. Nunca él contestó ni confirmó que era él ni nada. Pasó como un año y llegó su orden diaconal. Y a la persona que estaba preparando la ordenación se le olvida poner los cojines de estar de rodillas, porque tiene un buen rato de estar de rodillas. Y él estuvo de rodillas todo el tiempo que le tuvo que estar ahí durante la ordenación. Y cuando estamos ya en la cena, se siente y me dice, Damián, tengo que hablar contigo. Y yo, ¿te acuerdas hace como un año que tú dijiste? Yo fui quien sentí el calor de la rodilla y desde ese día la rodilla me dolió. Pero yo no estaba seguro y hoy lo he confirmado cuando he tenido que estar casi una hora de rodillas en mi ordenación. Dios me sanó. Todo muy bien, todo muy perfecto. Dios lo sanó, aleluya, gloria a Dios. Él, encendido en el espíritu, una hermana le pidió en Cuba que venden cosas para los turistas, le pidió que la bendijera, que llevaba un mes sin vender nada y cuando él la bendijo, llegó el otro día para mí y dice, vendí la mesa completa, ven y bendíceme de nuevo. Y él, ungido con el Espíritu Santo y unos sacerdotes jesuitas que fueron a hablar de los carismas, y él súper emocionado. Hasta que otro grupo del seminario, y empezaron algunos seminaristas, yo puedo jugar, no con nada malo, sino con algunos por jugar, no sé qué, decir, yo sabía, tú negro y brujero, ya, lo que te faltaba. Pero fue bonche entre ellos, ¿sabes? Entre amigos, no sé qué. Pero eso a él lo empezó como a retraer. Y él empezó a echarse para atrás.
Y llega un día y se sienta delante de la mesa. Estábamos comiendo por ahí. Y dice, mía, yo no estoy seguro ahora si de verdad yo me sané o no. Digo, ¿te duele o no te duele? Dice, no, más nunca. Desde hace como 2 años no me duele. Pero es que imagínate hasta qué punto eso de los dones, los carismas. Y bueno, yo sabía lo que había detrás, porque estaba en el seminario. Y él empezó, bueno, él lo que no quería era llamar la atención, porque tú sabes, cuando uno empieza a tener ciertos dones, ciertas cosas, empieza a llamar la atención y hay otros que empiezan a no celos y las cosas, bueno. Pero a mí me subió una cosa de lo que arriba. Y le hago así con el dedo, le digo, mira Rolando Daniel, ya cuando se la sacerdote ya. Mira, en este mismo instante el dolor regresa a tu rodilla. Y hasta el día que tú no creas que Jesucristo sana, tú vas a estar cojeando de ese día. Al día siguiente, ¡ay, Dios, qué me has hecho! ¿Qué me has hecho? Yo no te he hecho nada. Fue el Espíritu Santo por tu incredulidad. Te retiró la gracia que te había dado. ¿Por qué cuento esto? Para que vean que Dios da una gracia de curación, pero si usted no la cuida, la puede perder. Decía que estos carismas se ejercen en humildad, pero a la vez el hecho de ejercer un carisma, créanme, que requiere mucha humildad. ¿Por qué? Usted se cree que cuando una persona se para aquí, yo, y me pongo a hablar en lengua, no tengo que ejercer la humildad de pensar, ¿qué van a pensar todo esto? Que estoy loco. ¿Qué va a decir? Se quemó Damián. Bueno, más de lo que está. Entonces, o fulanito, menganito, ejercer un carisma lleva a morir a uno mismo, al que dirán, a lo que puedan pensar. Y esa es la parte a la que no estamos dispuestos la gran mayoría. Queremos mantener una imagen delante del otro siempre de honor, de que no somos personas preparadas, que no estamos locos, que no somos fanáticos, que no somos esto, que no somos aquello. Y tristemente, ese es el mayor obstáculo para que tú experimentes los carismas de tu vida. Hay que morir a uno mismo, hay que morir al yo, al ego, para ejercer un carisma. Imagínense, otro ejemplo. Si yo me paro y le tengo una palabra de conocimiento, yo no conozco las enfermedades de nadie. Como me pasó con ella, por ejemplo, el testimonio de varios años. Y el de ella. El de ella aquí y el de ella en el centro de la renovación carismática. Yo sentí en mi corazón que Dios estaba sanando a alguien de la mano derecha que tenía posiblemente hasta operaciones y que tenía un dolor que no se le quitaba y que el Señor en ese momento la sanaba. Delante de toda la gente que estaba en el líder de toda la renovación, del grupo de oración. Créanme que a mí me costó trabajo decir aquello. Lo dije porque sentí que Dios me dijo, si no lo dices tú, ¿quién lo va a decir? Fueron las palabras así que sentí. Y lo dije, y en ese mismo instante, su hueso empezaron a tragar, el poder de Dios en su mano y quedó sano. Eso hace como 3 meses. La angustia que uno siente delante de todos los líderes de los grupos de oración y pararte a dar una palabra de conocimiento. Porque en el fondo tú no conoces a la persona, tú no sabes cómo Dios lo va a hacer o qué es lo que Dios va a hacer. Y tú tienes que actuar en fe. Pero la pregunta que siempre salta al corazón humano es, ¿y si me equivoqué y no es Dios? ¿Cómo voy a quedar delante de toda esta gente? ¿Como un mentiroso? ¿Como un fanático que dice cosas, pero que no es Dios que se las dice? Que no tengo discernimiento, que no tengo nada. Vaya. Sí, que pobrecito, hay que dejarlo, tratar de no darle mucha ala al loquito. Pero Dios es el que hace la obra. Pero créanme que hay que morir al que dirán y morir al miedo de lo que pueda suceder o no. Yo siempre he dicho a todo el mundo que el miedo no puede ser el impedimento para que usted use los carismas. ¿Por qué?
porque ni yo ni usted somos Dios. Somos seres humanos. Y los seres humanos constantemente nos equivocamos. Y si nos equivocamos, puede ser que un día mi sintonía con Dios no esté muy bien y yo confunda algo que creo que es de Dios, pero en realidad era mío, y lo dé como una palabra. No ocurra nada, porque es un invento mío. Pero lo que me refiero es que si todos somos conscientes que ni yo soy Dios, ni tú eres Dios, ni tú eres Dios, ni tú eres Dios, y que algún día nos podemos equivocar, usted, como yo, vamos a estar más tranquilos a la hora de ejercer los carismas. Porque yo sé que usted no me va a juzgar. Yo sé que cuando yo meta la pata, usted va a decir, ah, bueno, hoy no estaba muy inspirado. Hoy no estaba muy en sintonía. Y yo voy a decir en mi interior, bueno, Señor, yo creo que eres tú y me voy a lanzar en fe. Y no voy a tener miedo a ese juicio que se me puede hacer. Entonces, si cambiamos la mentalidad como iglesia de saber que nos podemos equivocar, no somos santos, no somos perfectos, ese es Dios. Ahora, gracias al uso de los carismas y específicamente uno que hay muy importante, yo diría que el más importante de todos y es el que menos se ejerce, podemos ir a lo seguro, es decir, confiados en Dios. Sigo. Los carismas se van desarrollando y van en aumento. Dios no tiene límites. En la medida que usted ejerce un carisma de curación, por ejemplo, porque es el que más se habla así, palpablemente, usted puede ver un efecto que al principio se cura, vamos a decir, un 10% de las personas. En la medida que usted lo va ejerciendo, pasa a ser un 20, un 30. Y he escuchado de personas que tienen el don de sanación que han tenido un 95% de rate de curación entre todos los enfermos que había esa noche en ese lugar. Porque los carismas se van desarrollando y cada vez van siendo más poderosos. Es decir, no porque usted está haciendo nada, es Dios que en la medida que usted lo va practicando le va enseñando cosas, le va adiestrando en cómo ejercerlo y se manifiesta más el poder de Dios. Entonces no se desanime si oró hoy y se curó un dolor de cabeza y oró por un cáncer y no se curó, no se preocupe, siga orando y en el futuro, a lo mejor si Dios le regala el don, usted va a orar y el Dios va a sanar el cáncer. Entonces, y requiere mucha docilidad al Espíritu y discernimiento. ¿Qué es ser dócil al Espíritu Santo? Tan sencillo como, ¿qué tú quieres que yo haga al Espíritu Santo en este instante, en este momento? Calla. Espíritu Santo, ¿qué tú quieres que yo haga en este momento? Alaba. Pues alaba. Espíritu Santo, mire, estoy en esta situación de esta persona, ¿qué le digo? ¿Cómo le entro? Espera. Actúa ahora, dile. No, eso es ser dócil al Espíritu Santo. Y esa, junto con el discernimiento, tristemente es lo que nos falta. Hacemos, como digo, las cosas a veces por buena voluntad. ¿A qué hemos venido a alabar a Dios? Pues entonces el momento de alabar a Dios, tú le preguntaste a él si quiere empezar por él. Porque a lo mejor no quiere empezar por él. A lo mejor quiere empezar, que la gente empieza a dar testimonio para levantar la fe porque quiere sanar de otro. Cuando anima la fe de los demás, cuando aquel cuente su testimonio. ¿Ves? Porque Dios tiene y escribe en caminos torcidos, que no se pueden entender. Pero nosotros, humanos, tenemos la tendencia a querer siempre encasillar, esquematizar o ritualizar la acción de Dios. Y ahí es cuando fallamos. Porque no es un método. Dios, vamos a decir, Dios le dijo, haz el rosario de la liberación por 9 días y vas a ser sanada de tal cosa. Y del Señor la sanó. Y vengo yo atrás y digo, no, yo tengo que rezar el rosario de eso porque Él la sanó a ella con eso. No necesariamente. A lo mejor a ti te está pidiendo que hagas un día de ayuno y oración.
Pero nosotros queremos siempre ritualizar. Ah, no, si a ella la sanó por ahí, a mí también me va a sanar por ahí. Y Dios tiene caminos diferentes y formas diferentes de actuar en cada persona. Porque en mí lo haga de una manera no quiere decir que en ti lo va a hacer de esa manera. En ti lo va a hacer de otro, pero tú tienes que estar escuchando. ¿Por dónde tú quieres que yo vaya? Indícame. Hace una semana atrás llegó una persona, un alumno que hacía 8 años, estando yo con ella en un karaoke, y me dijo, yo quiero que tú me des clases de canto. No, perfecto, pues yo mi dato. Pues me apareció hace 15 días. Me dijo, yo quiero ahora dar la clase de canto porque estoy retirado. Ok, ven. Cuando llega a mi casa el viernes de la semana ayer no, el anterior, él va a dar la clase y él empieza a hablarme de la masonería y que era la masón. Y yo empecé, Señor, ¿cómo le predico? Tú me pusiste aquí para que lo evangelice. Pero por dónde le entro y cómo le entro. Y sentí, y por otro lado, y si le digo, porque tiene un grado abierto de masonería, y le digo cosas a lo mejor que sea diabólico, capaz de matarlo, matar. ¿Cómo yo hago, Señor, para esto? Y él hablando y yo así por dentro orando. Y sonreí simplemente, lo escuchaba. Como Dios me decía, todavía no es el momento, espera. Y seguimos ahí, y él sigue, y solo. Él se desvía. Ustedes algunos ya lo conocen, se llama Denis. Se desvía y empieza a contarme cómo su mamá fue curada de cáncer milagrosamente hace muchos años en Perú. Su mamá tiene 96 años hoy. Su mamá nunca se quiso someter a ningún tratamiento de cáncer. Digo, si Dios me quiere saber, que me sane, si me quiere llevar, que me lleve. Ella tiene 96 años completamente sana. Y ahí, cuando él me contó ese testimonio de su mamá, fue cuando el Espíritu Santo me dijo, aprovecha ahora, entra y dile y predícale que Jesucristo es la salvación y no es la masonería. Y ahí me sonreí y le dije, pues llegaste al lugar correcto. Yo voy a la iglesia, mira. Nosotros oramos, nosotros hemos visto muchos milagros, así como tú cuentas de tu mamá, porque Jesucristo está vivo. Y en el momento que le empecé a predicar a Jesucristo, él empezó a llorar. Y lloraba y se erizaba diciendo, ¿qué me pasa? ¿Qué es esto que yo estoy sintiendo? Digo, el Espíritu Santo. ¿Pero por qué? ¿Qué es esto? Yo nunca he sentido esto, yo nunca he experimentado esto. El Espíritu Santo. Hizo una oración. Me contó que su hijo, su familia, él dice, hay algo malo en mi familia. El hijo nació con problemas de la mente, después un policía le dio un tiro, le acabó con 5 órganos, la bala la tiene metida en la columna, ahora está inválido para colmo, y sus otras 2 hijas también tienen problemas de la mente. Y mientras yo oraba con él, le dije, a lo mejor lo que te voy a decir ahora no te va a gustar, pero siento en mi corazón que Dios me dice que la puerta que tú le abriste al demonio fue la masonería, y por eso se quedó en tu casa y ha acabado con tu familia. Pero nosotros vamos a sacarlo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Jesucristo venció y Satanás no tiene ningún poder sobre tu familia cuando tú le entregas tu vida, porque dice la palabra de Dios, serás salvo tú y tu casa. Y la bendición de Dios va a llegar a ti, a tu casa. Y me hizo acordarme de otro texto de la Biblia, de Pedro, cuando se curó de la fiebre, se sanó y instantáneamente se puso a servir. Pues eso mismo ocurrió con él. Instantáneamente yo dije, mira, el ministerio de música, mira la guitarra esa, si tú quieres te enseño a tocarla. Y saco la guitarra y se la doy. Para mi sorpresa, lo veo tocando guitarra y dice, es que yo toco guitarra. E instantáneamente se puso. Y ya vino al ensayo y fue a la renovación el lunes. Pero la gloria de Dios es tan grande que cuando llega el lunes a la renovación se queda así. Digo, ¿pero qué pasa? Al final, el sacerdote, que es primera vez que iba a la renovación, un sacerdote que había sido pastor pentecostal por 20 años, después anglicano y ahora es sacerdote católico hace 10, casado con su esposa y todo ahí. Uno de los 110 sacerdotes casados que hay aprobados por la iglesia aquí en Estados Unidos es él. Era el capellán, es el capellán del hospital en Kendall, y fue el que le dio ilusión de los enfermos a su hijo, cuando todos decían que iba a morir y su hijo se salvó.
Y le dije, Dios sigue trabajando y tratando contigo. Primera vez que tú vienes a este lugar y primera vez que ese sacerdote pone un pie aquí. Y es el mismo sacerdote que ungió a tu hijo. Y Dios lo sanó. Y lo protegió y lo dejó con vida. Para que vean cómo Dios sigue actuando a través de él. Y cómo Dios, cuando tú escuchas, tú tratas de escuchar y no hacer, porque si es por mí, desde que hubiera llegado hubiera dicho, no, por la masonería satánica y el diablo y no sé qué, y conviértete a Jesucristo y no sé qué. Si yo voy por mi voluntad, por lo que yo supiera, a lo mejor hubiera hecho eso y el efecto hubiera sido completamente diferente. Sin embargo, le dije, Espíritu Santo, háblame. ¿Cómo lo hago? Porque no sé cómo le voy a entrar a esta persona. Y él se encargó y lo hizo. Y hizo un video, le puso una canción de adoración y yo me puse a cantarla. Y él hacía el video y decía, hoy tal vez sea el día más importante de mi vida. Él intentó suicidarse después de eso varias veces. Pero para la gloria de Dios, aceptó a Jesucristo en su corazón y ahora es uno de los miembros de nosotros. Gloria a Dios. Entonces, la docilidad del Espíritu Santo es muy importante. Y se va por encima de las reglas, las normas, las estructuras y los esquemas que nosotros hacemos. A veces queremos encasillar al Espíritu Santo, obligarlo a ir por aquí. Porque es lo que yo conozco, es lo que yo sé. Pero no necesariamente es lo que Dios quiere hacer. Y por eso a veces no vemos el resultado que esperamos porque lo estamos haciendo con muy criterio, con muy carismático que yo pueda hacer. Entonces así y entonces asado. Miren cuántas veces yo he cambiado lo que yo tengo aquí. En este instante, lo que hay ahí, yo lo he cambiado 50 veces. Porque yo siento el por ahí va. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Va a orar y va a ocurrir más que si quieres seguir tu propio esquema. Pero para que vean cómo uno tiene que ir y uno pelea en el fondo contra las inspiraciones, porque yo quiero seguir el orden que está aquí. Sin embargo, Dios me dice, no, espérate, cuéntate este testimonio. No, mira, este otro texto, mira. Y sí, yo estoy dando lo que está aquí, pero completamente diferente a como yo lo había preparado. Entonces, los carismas, si no se usan, no cumplen su misión. Los carismas son innumerables. Se dice que estos carismas que habla San Pablo son una lista que hizo de los más así llamativos, pero que los carismas son innumerables. Escuchamos un sacerdote joven que hace poco en el Congreso de la Región 4 de la Renovación Carismática, que fue en Orlando hace como 15 días, que fuimos, desde ahí todo esto que él decía, aún el caminar y que tu sombra sane es un carisma. Y lo tenía Pedro. La gracia que tenía María de estar llena del Espíritu Santo y sin decir nada, llegó a ver a Isabel, Isabel quedó llena, el niño saltó del vientre y empezó Isabel a bendecir a María. Es un carisma de transmisión del Espíritu Santo. Con solo llegar, la persona queda llena del Espíritu Santo. Hay personas así, eso existe. No quiere decir que usted lo haya visto. A veces no todos juzgamos a veces la obra de Dios por la experiencia nuestra, lo que hemos visto. Y la obra de Dios hay que juzgarla según las promesas de Dios. Y si Él lo promete, Él lo hace. Y hay mucha gente que vive esas experiencias en su vida, en el Espíritu Santo. Ya voy a entrar en los carismas, pero quería primero decirles eso, de que son innumerables. Y el don de sanación se manifiesta de maneras tan diferentes. Y el don de lengua de tan maneras diferentes. Nadie habla en lengua igual, nadie profetiza en lengua igual, nadie ora con los enfermos igual. Pueden saber puntos comunes, pero hay gente que necesita imponer mano y Dios sana. Si no impone la mano, pues no se sana. Pero sin embargo, cuando impone la mano, entonces se sana. Hay otros que a través de palabra de conocimiento imponen mano y no se sana nunca. Sin embargo, dan palabra de conocimiento y Dios sana. Porque Dios es infinito en su amor, en sus dones y carisma. A cada persona se lo da de una manera diferente. Lo lindo es cuando todos, con carismas completamente diferentes, los ponemos al servicio y la iglesia crece.
sin fajarnos, no porque tú lo haces así, yo lo hago así, no porque la envidia, no porque tú eres más lindo que yo no. Todo eso ocurre. Somos humanos y en la iglesia es de todo. Y principalmente con el poder de Dios. Cuando usted es testigo del poder de Dios y usted empieza a contar los testimonios a otra gente, siempre aparece la gente que te empieza a dudar. Pero tú estás seguro que eso es así. Gente de la iglesia, no estoy hablando de la calle. ¿Tú estás seguro? Eso es verdad. No. Hay que ir al médico y comprobar todo primero. Oiga, aquí está un ciego que está viendo. ¿Qué más comprobación? Sí, que vaya al médico para que tenga el papel. Pero ¿qué más comprobación si estaba ciego y está viendo? No. Hasta que no vaya al médico no se puede dar el testimonio. Otros te dicen, no. El testimonio lo tiene que dar la persona que se curó. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, vayan y cuenten lo que han visto y oído. No necesariamente lo que te pasó a ti. Es lo que viste que le pasó a ella, o lo que viste que le pasó a él. Dios, como es Él que Él lo hace como Él quiere. Y sobre las relaciones y eso, cuando yo di el tema de la predicación, de las maneras que Dios usa para sanar, yo hablé de la obediencia. A veces Dios te manda, y este mismo señor que yo contaba de la masonería, la mamá como se curó del cáncer, fue que ella sintió que Dios le dijo, coge un árbol que hay fuera de su casa, que no es un árbol medicinal ni nada, coge las hojas, haz un té y tómatelo 3 veces. Cuando ella lo hizo en obediencia, quedó curada de cáncer. Es muy importante el punto ese de la obediencia. A veces Dios nos va a pedir cosas que para nosotros son absurdas, pero Él lo quiere hacer para ver hasta qué punto tú eres obediente. Yo les contaba de un niño que estaba una vez con un ataque de asma de 3 años muy grande y le decía a la mamá, ora en eso raro que tú haces, que yo no entiendo, porque cuando oras en inglés me falta el aire, pero cuando tú oras en eso otro, yo puedo respirar bien. ¿Y cómo se curó el niño? Una hermana de la iglesia estaba orando y llamó por teléfono y dice, el Señor me puso en mi corazón que tú tenías un problema en tu casa, ¿hay algún problema con el niño? Y dice, sí, está teniendo un ataque de hambre. Dice, coge 2 tostadas de pan. Eso no es el susto. Para la mente de cualquiera racionalista. Coge 2 tostadas de pan, pósele en el pecho con un trapito y ora. Pues el niño, con 3 añitos, cuando yo lo hicieron, quedó completamente curado para siempre de asma. Y 2 tostadas no curan a nadie de asma para toda la vida. Pero la obediencia, a veces Dios pide cosas absurdas que parecen a nosotros, que somos tan racionalistas, suenan absurdas, pero Él lo hace para manifestar su gloria y que veamos que Él es el que está en control, y no nosotros. Entonces, bueno, por los carismas, porque si no, todavía no empezamos. Estaba dando todo el preámbulo de los carismas y ahora, uno por uno voy. Vamos a la palabra de sabiduría. ¿Alguien sabe lo que es la palabra de sabiduría? Sí, cuando el Señor te da aquí palabras de sabiduría, de discernimiento. Dicen algo y él Dijiste algo que va por ahí, pero quiero ver. A ver, por ahí va, tiene que ver, pero no exactamente, no está claro del todo. ¿Alguien más sabe? Si no saben cómo Dios va a usarlo de esa manera. Es cuando Dios usa o un gesto o una palabra que sin tú a veces ni darte cuenta que le estás diciendo, toca el corazón de una persona y la lleva a donde Dios quiere llevarla. Es el acto, ¿no? Sí. Entonces, un ejemplo que yo siempre pongo, que el padre Emiliano también ponía. Él decía que una vez le picaba la nariz y él se sopló la nariz y sonó una cosa así. Y hubo una señora allí que oyó aquello cuando él hizo eso y fue corriendo a confesarse. Y se fue a confesar con él y le dijo, ¿qué le dio por confesarse así? ¿Qué parte de mi predicación fue la que dice? No fue nada que usted dijo. Cuando usted se sopló la nariz, yo me hizo recordar las trompetas del juicio final. Y dije, pues más me vale ir corriendo a confesarme ahora mismo, que no se sabe ni el día ni la hora. Y entonces, él lo ponía como una cosa cómica, porque Dios usa, mira, hasta un soplido de nariz para convertir un corazón. Entonces, la palabra de sabiduría es cuando durante una predicación, algo, a veces y casi siempre ocurre sin que la misma persona se dé cuenta. Cuando tú estás hablando con alguien, que estás dando como un consejo, y de repente Dios está dándoles palabras que están penetrando el corazón de esa persona, y tú ves que está trabajando, pero no es que tú seas consciente de que
Dios me está revelando. No, tú empiezas y empieza a ocurrir un efecto en el corazón. Esa es la palabra de sabiduría. Y la palabra de sabiduría es un don muy importante, muy importante, principalmente para los predicadores y para las personas que trabajan en consejería. Ese don en esas personas donde más se manifiesta. Y cuando después se levanta alguien que da testimonio, dice: es que usted dijo. Y yo no dije, me acuerdo que dije eso. Lo dije por decirlo. Esa fue la palabrita que tocó el corazón de alguien. A lo mejor yo dije alguna palabra de conocimiento, digo, de sabiduría aquí, no lo sé. El siguiente, la palabra de conocimiento. ¿Alguien sabe lo que es la palabra de conocimiento? Es el conocimiento revelado de algo del pasado o del presente o del futuro que Dios va a hacer en alguien que está ahí con una situación específica. ¿Entendieron ya? Conocimiento infuso que Dios te da sobre algo del pasado, palabras de conocimiento de recuerdo ahora mismo una persona. Bueno, Laura, está aquí, voy a usar de ella, el Espíritu Santo me lo acaba de poner. La primera vez que Laura vino, que oramos, que fue en un ayuno aquí mismo, que vinieron los padres de la catequesis. Ella pidió oración por una realidad. Y el Señor me puso en la mente así, y yo se lo dije a ella. Cuando tenías 12 años pasó esto, ni me acuerdo bien cómo era, pero a los 12 años te pasó esto y esta es la causa de toda esta realidad que está ocurriendo en tu familia ahora. Era algo del pasado, de cuando ella tenía 12 años. Ni ella se acordaba de nada de eso. Cuando la volví a ver me dijo: hermano, me puse y ciertamente cuando tuve 12 años ocurrió esta situación en mi casa y a partir de ahí se desarrolló todo el problema que yo te conté. Yo no lo sabía, yo no soy Dios, ni soy adivino, ni soy... Dios me reveló algo de su pasado cuando ella tenía 12 años y actuó a través de eso. Eso del pasado. A veces del presente. Hay alguien aquí, como en el caso de ella, por ejemplo, para poner a otra persona, el Señor está sanando a una persona aquí de un problema en el colon, la del presente, y ahí mismo quedó curado. Otra vez, te dieron la palabra de conocimiento y dices: el Señor quiere sanar a alguien de esta situación, no lo ha hecho todavía, va a salir en el futuro, quiere. ¿Dónde está la persona? ¿Quiere? Venga a orar por, venga, que vamos a orar por usted. No necesariamente, como decía, tiene que ver y está relacionado solo con la curación. Está relacionado con cualquier evento de la vida. Dios te revela, por ejemplo, voy a usarla a ella. Un día fuimos a su casa. Estábamos orando una noche de alabanza. Yo no conozco a su esposo, solo lo había visto una vez en la vida. Y me acerqué al esposo y empecé: en esta casa está pasando esto, porque tú estás haciendo esto, tu hijo está haciendo esto, otro, y tiene tu hijo que confesarse, Yo me miraba así, no era consciente de eso. Me imagino que en la mente de él diría: mi esposo se sentó con Damián, le contó toda mi vida, y Damián ha venido y me lo ha dicho a mí en mi cara, que fresco es Damián. Me imagino que eso haya pasado, ¿no? Y esa noche no solo Dios lo hizo por él, lo hizo por el hijo también. El hijo de ella, que estaba rebelde, llegó, se sentó a comer, y Fátima fue a empezar a orar por él, y él dejó de comer por respeto a Fátima, pero no porque creyera nada de lo que Fátima estaba haciendo. Y yo fui y empecé a orar por él. Después tuvo una noche una revelación que veía, tuvo una visión en Madre Redentor, y después cuando abrió los ojos delante de su cama estaba como un ángel, y él se tapaba y volvía a verlo, y lo vio, y de ese momento su hijo ahora está metido en la iglesia y va a los grupos de oración todos los jueves en Madre Redentor, y fue al retiro de no sé qué por amar, libre para amar y todo eso. Entonces, usted aparentemente a veces usted dice: bueno, ¿qué hizo Dios esa noche? Al momento no se vio, se ha visto los resultados después. Y sí, y los milagros siguen ocurriendo ahí entre la familia. Pero quise hablar del punto
de lo que era la palabra de conocimiento, mezclada ahí, en este caso, con la profecía. Todos los dones de palabra están entremezclados unos con otros. De hecho, casi todos los carismas que voy a hablar están todos entremezclados. ¿Cómo se manifiesta la palabra de conocimiento? A veces una visión que una persona tiene en la mente y ve. Me ocurrió más de todos los días unos anillos que contaba este juego. Simplemente yo vi unos anillos. No entendía qué era eso. Yo dije, el Señor está poniendo que Él quiere sanar a alguien o liberar a alguien de algo referente a unos anillos. No sé qué es. Y había una señora que la vi después, 5 meses, 4 meses después, porque se había ido para empatar. Cuando regresó me dijo, hermano, ¿se acuerda aquel día de la palabra de conocimiento de la visión? Digo, sí. Dice, era yo. Me habían robado todos mis anillos caros. Y por meses llevaba yo confesándome y hablando con sacerdotes de todo, porque yo seguía con aquel dolor, aquella cosa de que me robaron mis anillos caros y todas mis joyas. Y en el momento que usted dijo eso, yo quedé completamente liberado. Y el Señor me sanó. Unas visiones, otras son palabras sueltas. A veces te viene una palabra así a la mente y tú dices, hígado. Y digo, bueno, Dios está sanando el que te hígado. Ella misma, yo cuento su testimonio de que fue al médico, ya toda la vida el gran problema de glicemia ha sido los riñones. Y la gana urinaria, esto y aquello, y los riñones, y ha habido varias palabras de conocimiento de gente curada de riñones. Pero cuando fue al médico ahora le acaban de decir que sus riñones están perfectamente bien. Amén. Para la gloria de Dios. Entonces, a veces se ve, hay personas que ven encima de una persona una palabra. Miran para acá y miro a ella y ven una palabra en la mente, ven una palabra, ¡pum! Y esa palabra dice, a veces son sensaciones físicas. Ocurrió con la hija de ella cuando se sanó de la columna. Yo hablé de que si alguien que estaba aquí sentía un dolor en una parte del cuerpo, que ella no está enferma, que a lo mejor ese era signo de que era una palabra de conocimiento. Yo estaba revelando que estaba pasando aquí de ahí. Había una hermana sentada aquí, dominicana. Sí, dice, yo no sé si es una palabra de conocimiento o no, y yo no padezco de la columna, pero sentí un dolor de repente en la columna. Y fue la hija de ella la que quedó curada. Son sensaciones físicas. Cuando está haciendo una oración, siente un dolor en un sitio, se le quita, cuando dice la palabra de conocimiento, el dolor se pasa a otro sitio. Se lo dice, cuando dice, hay alguien que Dios quiere saber de tal cosa, y se le pasa el dolor a otro sitio, y así te va recorriendo el cuerpo entero, Dios diciéndote dónde está sanando la gente. Y otras veces te viene como una certeza o un conocimiento infuso que incluye todas esas cosas a la vez. A mí me ocurrió hace muchos años, estaba yo en una iglesia orando por los enfermos y veo así, me viene así completo, toda la información en visión y en todo. Hay una persona sanándose de la quinta vértebra lumbar y en mi mente vi todo donde era y todo, pero como yo no estaba seguro de que quinta vértebra lumbar, yo tenía 18, 19 años cuando eso. Yo dije, hay alguien que el Señor está sanando, porque como lo vi en la mente, de la quinta vértebra de por aquí. ¿Es esa la lumbar? Y me dijeron, sí. Y digo, eso es. El Señor está sanando a alguien de la quinta vértebra lumbar aquí. Había un señor sentado adelante que por primera vez iba a la iglesia. Había ido porque llevaba un niñito de 1 año que tenía problemas en el corazón y que habían dicho que en la iglesia no vamos por los enfermos. Y el Señor se levanta y dice, yo padezco de eso. Digo, pues venga e intente hacer lo que no podía hacer. Él me dice, pero es que no es eso. Me estoy mirando y yo padezco de artrosis reumatoide, artrosis no sé qué, artritis, no sé qué. Yo vine con todas mis articulaciones inflamadas y me estoy dando cuenta que no tengo nada inflamado y el dolor se me ha ido completamente. Digo, pues intenté hacer lo que no podía hacer. El hombre ahí hizo todo lo que no podía hacer con su columna y quedó completamente curado para la gloria de Dios. Y era la primera vez que venía a una iglesia, ni sabía que era palabra de conocimiento, ni sabía nada. Él simplemente oyó que alguien dijo que estaba aquí curando de esto y él lo creyó o lo vivió, se dio cuenta y Dios lo había sanado para la gloria de Dios. Entonces muchas veces me viene así, un conocimiento infuso. La otra, la palabra de conocimiento, me acuerdo de él, muy gracioso, porque empiezo un año por él, cuando pidió oración por lo del cáncer, y yo sentí que Dios, que él tenía que perdonar a alguien. Y el Señor estaba varios aquí, y el Señor me decía, él tiene que perdonar al jefe.
Y yo, Señor, porque yo decía, él no debe tener jefe, debe estar retirado, sabrá Dios, ¿qué? Él tiene que perdonar al jefe. Y yo, bueno, usted tiene que perdonar a alguien, no sé a quién, pero usted tiene que perdonar a alguien. Yo no me atrevía a decir, hasta que me siento y seguía Dios diciendo, al jefe, dile que al jefe. ¿Por qué Dios quería eso? Porque decir, usted tiene que perdonar a alguien, bueno, en el fondo yo creo que todos tenemos a alguien que de alguna manera perdonar. Y podría quedar como una cosa, bueno, sí, pero entre tantos millones de gente que hay en el mundo, que tú le digas a quién es a que tienes que perdonar, eso es más efectivo, ¿sí o no? Entonces eso me vino hacia él y le digo, una pregunta, porque yo sigo sin quedarme tranquilo, es al jefe que usted tiene que perdonar. Y él me mira así, se quedó porque se había tomado un tiro, una pastilla, no sé algo, y él me mira así y digo, no, parece que no, porque se quedó mirándome así como... Y yo lo que creo que él estaba en shock, porque diría, ¿y este cómo sabía? Y me dice, sí, es un problema laboral, es al jefe. Gloria a Dios. Pero uno tiene que ser dócil. Y el Espíritu Santo a veces dice, dale, dilo. Y yo, que no, que sí. Y yo, que no, y que sí, que no. Hay que aprender cada día a ser cada vez más dóciles. Porque si no, también tendemos a apagar a Dios. Y Dios, si te habla y tú no le haces caso, Él dice, ¿para qué te voy a hablar si tú no le haces caso? Yo, si te hablo y tú haces caso, te sigo hablando. Pero si no, ¿para qué? Sigo. La fe carismática va muy atada a todo esto, que es la certeza absoluta de que algo sobrenatural refuerza la fe teologal. La fe teologal es la fe que tenemos todos, que creemos en Jesucristo. Pero la fe carismática es cuando esa fe teologal es potenciada con una certeza absoluta de que Dios va a hacer algo y usted se atreve en fe y lo declara y ocurre. Para mí más lejos, y no ir de eso. Hace muchos años en Cuba pasó un huracán. Es familia de uno, conocemos una muchacha que viene de la recuperación, el primo de él. La electricidad de su casa se había quemado completa, el sistema eléctrico. Quemado. Vino los técnicos y dijeron, está quemada toda la estructura, hay que hacerlo nuevo, ellos no tenían dinero. Él fue a un evento así donde yo estaba predicando de que había que declarar en fe y Dios actuaba. Él lo hizo cuando llegó a su casa, él se le había olvidado de eso, usted sabe la costumbre que uno llega y enciende la luz. Pues él lo hizo y la luz vino. ¡Mira! ¿Quién vino a arreglar la luz? Dice, nadie vino, si todo aquí sigue apagado, yo acabo de revisarlo todo, entonces dice, pues no, fueron tomacorriente con tomacorriente, luz por luz, y todo funcionó para la gloria de Dios. Y quedó completamente resuelto el problema eléctrico de su casa. Y estaban quemados todos los cables. Entonces, esa fe carismática de declarar, de creer, sí, yo declaro y creo en fe, una fe que Dios te da. No es una cosa que yo me autoconvenzo a mí mismo de que esto va a ser, no. Es un cariño, es un don que Dios te da la seguridad de que esto va a ser algo y ocurre. Entonces, esa es la fe carismática. El don de sanación, bueno, del que más hemos hablado, todo el mundo lo sabe. Hay diferentes formas de oración de sanación, que es pidiendo, que es la que más común la gente sabe, declarando que estoy sano en el nombre de Jesús, cumpliendo las promesas de Jesucristo en mi vida, ordenando a la enfermedad que se vaya en el nombre de Jesús, imponiendo manos, uso de sacramentales, reliquias, etc. Voy a seguir porque ese es el que más hemos hablado y que todo el mundo conoce. El don de milagros es cuando Dios hace algo que rompe las estructuras o las leyes de la física y de la naturaleza. Por ejemplo, cuando multiplicó los panes y los peces, cuando caminó Pedro con él por encima de las aguas, ese es el don de milagro. Por ejemplo, para mí es casi un milagro lo que pasó esta semana en Mar del Redentor, dos hermanas. Ustedes saben que en este país cualquier persona que no sea cubano, como los cubanos todavía tenemos cierta beneficio, conseguir los papeles en este país es muy difícil. Pues esa hermana llevó años pidiendo por su hija y para que le dieran los papeles para poder venir para este país, y para la gloria de Dios ya la llamaron y se lo concedieron. En una semana o dos después de haber orado, después de años. Entonces
que para mí también es otro milagro, porque en estos momentos con los precios que tiene la vivienda en Miami es una locura, y esa hermana vino muy triste, yo casi llorando y diciéndome, yo no tengo papeles y me acaban de decir que me tengo que ir donde estoy viviendo. Para mí fue algo imposible. Le dije, Señor, aquí vas a tener que hacer un milagro tú, porque como está la cosa, ¿dónde ella va a encontrar una casa donde vivir que no le sea tan cara y ella que no tiene papeles? Pues el jueves dio testimonio de que los papeles le llegaron, que el día primero pone las huellas y no solo tiene una casa, en la casa anterior que le habían dicho, en el condominio anterior que tenía que irse, le dijeron, no, ya no te tienes que ir, quédate. Pero ya ella tenía las llaves esperando de otro lugar por el mismo precio y sin problema Dios le consiguió casa y los papeles en una semana para la gloria de Dios. Ese es un milagro. No solo una acción, sino milagros y otras cosas donde Dios rompe todos los esquemas que tenemos y manifiesta su poder. Entonces, sí, porque ya me quedan unos cuantos. La profecía. La profecía es, en general, la profecía es cuando usted anuncia y denuncia algo porque Dios le está diciendo a usted que esto está bien o está mal. Ese es el nivel, en sentido general, la profecía. Ahora, hay como una cierta inspiración en la profecía, es como una cosa que Dios te pone en el corazón y te da palabras y frases que vienen a la mente, revelando también a veces cosas del pasado, pero eso es que están como muy interconectados con lo más o menos lo que usted le dijo a él fue una palabra profética. Todos están como interconectados un poco, de alguna manera. Entonces, a veces solo viene una palabra y en la medida que usted se lanza y dice esa palabra, le vienen las otras. Es como decía el padre Emiliano, como cuando usted va en un carro por la carretera de noche, usted solo ve hasta ahí, pero en la medida que va avanzando, va revelándose de la oscuridad un poquito más. Pues así a veces empieza una persona por una palabra y terminó siendo un párrafo. Dios te va dando las palabras y va complementando. No quiero darle mucho esto porque ustedes más o menos, con la profecía, más o menos tienen una idea de cómo va. Ahora, el carisma del discernimiento del espíritu es el más importante y a veces el que menos desarrollado tenemos. Y por eso fallamos tanto. Discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritu, ¿en qué consiste? En saber la procedencia de una inspiración o de algo. Es decir, todo puede venir de su propia imaginación, de su propia mente, de su yo, de su ego, de Dios o del diablo. Saber de dónde está viniendo esa inspiración es lo que se llama discernimiento de espíritus. ¿Por qué es más importante? Porque en la medida que usted crece en el discernimiento de espíritu, usted va más a lo seguro. En la medida que usted sabe cómo Dios le habla, usted se confunde menos. Porque Dios suele hablarte de esta manera y no de aquella. Y como que tú te vas sintiendo más confiado a la hora de eso. Ahora, ¿por qué digo que hay que saber de dónde vienen las inspiraciones? Ahorita ponía el ejemplo. A veces estamos en una gran asamblea, Dios está suscitando, por ejemplo, un canto de lengua, y de repente los que están al frente dirigiendo dicen, bueno, ahora vamos a pasar a la colecta. Perdón, excuse me. Usted está conectado desde aquí con lo que está pasando en esta asamblea. O usted está conectado a un esquema que tiene en la mente de que hay que pasar el cepillo. Porque ¿cómo es posible que el Espíritu Santo a todo un pueblo lo esté llevando a la alabanza y a usted, el único que se supone que es el que más discernimiento debe tener, que es el que está al frente, lo lleva a otro lado?
Algo ahí no está bien. ¿Está faltando? De ahí, escúcheme, lo de poder discernir lo que viene del bueno o del mal. Al espíritu. Y es lo que te digo. A veces cosas buenas no vienen de Dios. Vienen del mal o vienen de uno mismo. Ejemplo. Es bueno que todos den su opinión aquí ahora. ¿Sí o no? Si todo el mundo se pone a dar la opinión, ya no salimos de aquí. ¿Estamos seguros que eso viene de Dios? No. Entonces, cosas buenas no necesariamente siempre vienen de Dios. A veces estamos, vamos a decir, en un grupo de oración y estamos orando por esto y aquello. Y el Espíritu Santo inspira orar por alguien. Como aquí digo, y se oró por esa persona. Pero si usted coge eso como una costumbre, en el próximo grupo de oración a lo mejor no es el Espíritu Santo que lo puso ahí, es usted que dice, como él se manifestó así bien el otro día, hoy se va a manifestar igual. Ay, ven fulano, vamos a orar por ti. Y no necesariamente es Dios. Puede ser mi deseo de que Dios se manifieste, pero no viene en inspiración de Dios. Hay personas que se ponen a decir, eso pasa mucho en la renovación carismática. Dice el Señor, vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo los haré descansar. Eso es palabra de Dios, ¿sí o no? Eso está en la Biblia, ¿sí o no? Eso es bueno, ¿sí o no? Pero de verdad Dios te dijo que dijera eso como una profecía. Y otros hacen, pero abren la Biblia y comienzan a leer. Abre la Biblia y comienzan a leer lo que cae. Entonces, ¿ven? No todo lo bueno es lo que Dios quiere en ese instante. No necesariamente. Lo importante es tener el oído y en cada momento decir, Señor, eres tú, dame una señal, habla, dime, ¿debo hacer esto o no debo hacer esto? No es porque a Damián le gustó y, ay, mira, sí, a Damián le encanta cantar todo, oído, todo ahí. No, Dios le está pidiendo silencio, como pidió ahorita silencio y lo que han teniendo rato contemplación. Otras veces viene alguien y dice, no, aquí se va a hacer silencio absoluto. Tú le preguntaste a Dios si eso es lo que quería. A lo mejor es lo que quiere todo lo contrario. Y los efectos, por los frutos, dice, los conocerán. Cuando usted se deja guiar por el Espíritu Santo, sea una cosa o sea otra, el efecto está ahí y los frutos están ahí. Si usted se deja guiar por los criterios personales o aún puede ser tentaciones del mal para crear división en un grupo, para crear situaciones, el efecto y el fruto se verá. Por los frutos lo conoceréis. Hay varios principios del discernimiento y primero que todo es que no contradiga la palabra de Dios. Esa misma profecía, supuesta profecía de que el Señor dice esto y es un texto bíblico, no contradice la palabra de Dios. Contradice la segunda pregunta, contradice la enseñanza de la iglesia. ¿Sí o no? Si no contradice la enseñanza de la iglesia, puede pasar. Y la tercera pregunta es, ¿qué efecto provocó cuando se dijo? Si entró por aquí, salió por aquí. Sí, era muy bueno, estaba en concordancia con la palabra de Dios, con la enseñanza de la iglesia, pero Dios no dijo eso. De hecho, conozco unos niños que además son predicadores y cantantes, y dice que de niño ellos jugaban, la hermana decía, el Señor me dice que tenemos que hacer esto, y el hermano se paraba y dice, el Señor me dice que fulana está mintiendo, que él en ningún momento le dijo eso a ella. Y con eso tenemos que tener cuidado, porque siempre estamos diciendo, el Señor nos dijo, y a lo mejor soy yo que lo estoy diciendo. A lo mejor es el diablo que lo está provocando para crear conflictos o problemas en un grupo, en una iglesia, en una comunidad. Pero si es de Dios, el fruto se va a ver. Entonces,
El discernimiento va de la mano, yo diría, del don de escuchar a Dios, de ser dócil al Espíritu Santo. En la medida que tú eres más dócil al Espíritu Santo, tú sabes de dónde viene lo que viene. En realidad, lo único que nos interesa es saber cuándo viene de Dios. Cuando no viene de Dios, si viene de mí o viene del otro, pues mira, lo desecho siempre. Pero si ya yo sé, dice Jesús, mis ovejas escuchen mi voz y la reconocen. Si yo logro reconocer la voz de Jesús, aleluya, ya tengo el discernimiento de Espíritu. Entonces, para seguir, que ya estamos terminando, el don de lenguas. El don de lenguas es un don muy controvertido. ¿Por qué? Porque muchas personas consideran que es locura, pero eso ocurrió desde el principio de la iglesia. El día de Pentecostés que decía que estaban ¿qué? Borrachos. Estaban borrachos, no estaban borrachos. Es decir, la incomprensión va como que de la mano del don de lenguas y del ejercicio del don de lenguas. Hay comunidades donde está hasta prohibido. Si alguien habla en lengua, el escándalo llega a Roma. ¿Entiendes? Pero dice San Pablo, no obstruyan, no obstaculicen el que se hable en lenguas, pero que se haga todo con decoro. Es decir, ¿cómo se manifiesta el don de lengua? ¿Para qué es el don de lengua primero? El único carisma que no esté enfocado hacia el otro. Todos los demás carismas, don de sanación, aunque yo pueda tener el don de sanación, yo oro por mí, no me sano, pero oro por mí y Dios la sana. Así. Y el de milagro y el que no sé qué, siempre va en función de los demás. El único carisma que es para edificación personal es el don de lengua. Dice San Pablo, el que ora en lengua se edifica a sí mismo. El don de lenguas abre como las compuertas del cielo, yo siempre le he dicho, a todo aquel que lo recibe y lo practica. Porque hay gente que lo recibe pero no lo practica. Y le tienen que pellizcar para que use el don de lengua que tiene, porque no hay manera ni para atrás ni para adelante. No lo quieren usar. Hay personas que creen que Dios le va a coger la mano y se le va a dormir. El padre Fortea me ocurrió así. El padre Fortea sintió que se le adormeció toda la boca y empezó a hablar cosas raras. Pero eso es un caso entre mí. Los demás, ¿cómo vienen? Y entonces está en oración y alabanza y empiezan a venir cosas, palabras que no tienen ni mucho sentido en él, a la mente, al espíritu, al alma, y usted abre la boca y las deja salir. El Espíritu Santo te va a poner hay una colaboración, recuerde, con cada carisma hay una colaboración de parte suya con Dios. Si usted no colabora, Dios no le puede dar el carisma. Hay personas que usan una palabra, una expresión y la repiten para de alguna manera desconectar el consciente. Dice San Pablo que como no sabemos en Romanos 8:26, orar como conviene, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y aquel que escudriña los corazones ora conforme a la voluntad de Dios y Dios te bendice en eso. Dice en Romanos 8:26. Entonces, la oración nuestra es válida, pero ¿cuál es la oración más perfecta? La que va en comunión o en conjunción o en conexión ¿con qué? Con la voluntad de Dios. Dice en San Juan, creo que en una de las cartas de Juan, dice, porque si oran conforme a su voluntad, Dios se lo va a conceder. Entonces, si el don de lengua es el Espíritu Santo orando en nosotros, conforme a la voluntad de Dios, ¿de qué podemos estar seguros? Que nos va a conceder lo que estamos pidiendo. Ahora, cuando estamos orando en lengua, no sabemos lo que estamos diciendo. Y ahí viene el problema. ¿Qué cosa es lo que Dios te está concediendo? No sé, lo que es mejor para ti. Porque yo no lo sé. Cuando yo estoy hablando en lengua, yo no sé lo que estoy diciendo. A no ser que Dios me dé interpretación de las lenguas. Pero si no, yo no lo sé. Y ahí eso provoca que muchas personas
el consciente y deja que sea el espíritu. A muchas personas nos da trabajo y nos cuesta desconectar la conciencia. Y más en el don de lengua, se van a pensar que estás loco, ahí viene, y lo va a pensar la de al lado, y la de atrás, y el otro, y el otro, y el otro. Y los miedos humanos nos empiezan a privar de las gracias y del poder de Dios. Don de lengua se manifiesta de muchas formas. Uno, como oración personal, oración tuya a Dios. Dos, para glorificar a Dios. Dice en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, y en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, que los escuchaban a ellos manifestar las maravillas de Dios, la gloria de Dios, glorificar a Dios. El don de lengua ese, ¿era de oración personal? Era un don de alabanza. Ese es el que se practica cuando todos empezamos a cantar en lengua, a orar en lengua juntos. Es don de lengua de alabanza a Dios. Y está la profecía en lenguas, que es la que se necesita interpretación. Este martes aquí, ella dio una profecía en lengua. Y la interpretación de las lenguas vinieron para él. Si no es en el tono, se sabe cuando es oración en lengua, cuando es alabanza en lengua, cuando es profecía en lengua. También, déjame aclarar. Yo estoy orando en lengua para mí, yo recibo. Entonces, hay una alabanza en lengua. Pero cuando hay una profecía en lengua, esa es una profecía que tiene Que tener interpretación. Y es, no, lo otro es tú con Dios. Ahora, mucha gente ha experimentado, mientras gente canta y alaba en lengua, la interpretación. A mí me pasó en el Santo Caminante el mismo día que ella fue sanada. O en Lorena, de líder de tribulación de Santa Ágata, dice: ay, el Señor me dio la interpretación de lo que tú estabas cantando en lengua. Y ella lo dijo, ni me acuerdo ahora qué fue lo que dijo, pero ella me lo dijo en ese momento. Viene de una manera diferente. Cuando es profecía en lengua, viene como un tipo de autoridad, como una cosa diferente. Usted lo nota enseguida. No es lo mismo de ponerme, ay, Señor, a decir, el Señor, no sé, en el tono y todo viene diferente. Cuando es profecía en lengua, cuando es oración, cuando es lengua. Entonces, dicho esto, rápido. Suele llevar, ya lo digo, a una profunda contemplación de Dios y a la escucha. Hay personas que creen que cuando se ora en lengua tú lo estás escuchando, y es todo lo contrario. Los que tienen el don de lengua te lo pueden experimentar y lo pueden decir, que mientras están orando en lengua, a la conciencia estar en silencio, el espíritu está orando, pero la conciencia estar en silencio, es muy fácil escuchar palabras de conocimiento, profecías y cosas. Es muy común. Yo estoy hablando en lengua del Espíritu Santo, pero mi mente está como temblando, así, y yo estoy hablando en lengua, y está la mente temblando, y Dios me da una visión, o me da una palabra, o me da algo que está haciendo. A veces la gente cree que es el silencio físico el que te ayuda a escuchar, y no necesariamente, porque ahorita hablamos que a veces el silencio físico está por fuera, pero por dentro va una procesión, yo caminando por la Quinta Avenida de Nueva York, en mi mente. Y no necesariamente estoy en silencio por fuera, por dentro. Por fuera sí, pero por dentro no. Sin embargo, con el don de lengua ocurre lo contrario. Puedes estar por fuera hablando, pero al tú no entender lo que estás diciendo, la mente está en blanco y Dios te habla. Suele ocurrir así. Entonces, ya voy a terminar aquí para practicar este tipo de oraciones. Ahora lo que vamos es a orar para pedirle a Dios que nos regale los dones y los carismas. Pedirle al Espíritu Santo que nos use para la edificación de su iglesia.